Quiero empezar agradeciendo a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú por una nueva invitación a compartir con ustedes en esta primera Asamblea Nacional de Delegados de 2020. Saludar también a todos los delegados que vienen de las diferentes bases del país. Entiendo que la Federación de Construcción Civil es una de las más importantes organizaciones sindicales del país. No solo es una de las organizaciones sindicales más fuertes que superviven en medio todavía de la crisis que atraviesa gran parte de las organizaciones sociales del Perú. El tema que me convoca el día de hoy tiene dos componentes: seguridad ciudadana y conflictos sociales. Mi entrada a este tema, como ustedes lo saben perfectamente, va a ser desde la perspectiva del narcotráfico. Y en el caso de conflictividad social, lo vamos a ver también desde una perspectiva desde los actores sociales y desde los conflictos que han ocurrido, sobre todo el año 2019, que ha sido un año muy complejo para el Perú. Al día de hoy, 21 de febrero, van 21 feminicidios. Eso quiere decir de que de los 52 días del año 2020 han sido asesinadas por lo menos un día sí, un día no, mujeres en diversas partes del Perú. Esta es una de las primeras variables de la violencia que está viviendo el país. Pero el día 12 de febrero, la semana pasada, en la frontera del Putumayo peruano, Loreto, con Colombia, el puerto Leguízamo, se produjo un enfrentamiento entre narcotraficantes y disidentes de la FARC, que se han nuevamente posesionado sobre esta zona productora de cocaína y de un gran crecimiento de la minería ilegal. Minería ilegal que es con drogas. El enfrentamiento dejó 5 muertos del lado de los narcotraficantes y fueron colocados en las riberas del río Putumayo, en el lado de Lupita, que pertenece al distrito de Teniente Clavero, cuya capital es Soplipac. A fines del año pasado, grupos de venezolanos atacaron con bombas molotov a fiscalizadores del distrito del sur, hecho que llevó al alcalde de este distrito a decir que se trataba de un acto terrorista, porque no es normal, ¿no?, que trabajadores informales usen bombas molotov. En el Perú no usamos bombas molotov. Normalmente eso ha estado en universidades. Ni Sendero Luminoso usó bombas molotov.
Muchos pueden pensar que Sendero usaba bombas molotov. No, usaba ANFO y dinamita. Entonces la asociación con actos terroristas no tiene ninguna conexión. Lo real es que fue un ataque con bombas molotov. Nos hemos enterado hace 2 días de que una activista por los derechos de la mujer fue prácticamente seccionada y cuyo cadáver ha sido encontrado después de 4 años. También hemos visto cómo los ajustes de cuentas, todos los días hay ajustes de cuentas en el país, en motos lineales, en camionetas, se enfrentan los sicarios con la policía, o hay bandas de asaltantes que a diario están asaltando a los cambistas, provocándoles la muerte, o asaltando a ciudadanos que han sacado dinero de los bancos, los matan. Continúa los asaltos de los raqueteros por celular, por carteras, por cosas muy pequeñas en realidad. El cuadro de la violencia en el país está entrando a una situación de descontrol. Creo que estuvo siempre en el descontrol, pero no hay día en que no tengamos este tipo de noticias. Pero ¿cuál es el rasgo desde el año 2010, finales del 2019 a este? Es que la violencia criminal, ese es mi aporte al tema de la seguridad ciudadana. La violencia criminal en el Perú se ha transnacionalizado. La participación de los venezolanos en ajuste de cuentas, como en septiembre, donde se descuartizaron a dos jóvenes, uno venezolano, otro peruano, y cuyos restos fueron colocados para que todos nos diéramos cuenta de que se había seccionado a estos 2 jóvenes. Se colocaba en diversos puntos de la ciudad de Lima, en un hecho realmente macabro que no acabábamos de entender. El descuartizamiento de San Martín de Porres fue el hecho que nos llevó a muchos a pensar de que la violencia de Caracas o de Venezuela se había trasladado aquí al Perú. Digamos que fue el hecho que provoca que hablemos más de la presencia de los venezolanos, pero los venezolanos son solo el pelo del rabo del animal, porque en el Perú estamos viviendo un proceso de transnacionalización de la violencia criminal desde el año, para empezar en este siglo, desde el año 2007. Aquí se han ajustado cuentas a ciudadanos venezolanos, a ciudadanos mexicanos. Acá están 2 dirigentes, ¿no?, de México, y acá ha habido ajuste de cuentas desde el 2007 con ciudadanos mexicanos, con ciudadanos colombianos. Todos estos fueron entre el 2007 hasta el 2014. Era la revelación de la presencia de los carteles mexicanos en el Perú, que habían recalado aquí en estas tierras hacia inicios del siglo XXI. Obviamente para el tráfico de la cocaína hacia Estados Unidos y ahora ya hacia Europa y Asia. También la presencia de los colombianos y los ajustes de cuentas que se vivieron entre el año 2007, 2008 hasta el 2014 tenían que ver con el acopio de la cocaína en Lima, y estos ciudadanos mueren precisamente en un ajuste por drogas. Ese fue el primer momento de la transnacionalización de la violencia criminal en el Perú.
Un segundo momento lo vamos a vivir el año 2000, del 2014 hasta el año 2016. En San Martín de Porres, en el Callao y sobre todo en San Isidro y Miraflores se van a encontrar restos de ciudadanos serbios. Este país es de Europa del Este y perteneció a lo que se llamó los socialismos reales. ¿Por qué los asesinaron en el McDonald's de Miraflores? Porque estaban aquí en pos de acopio de cocaína. Era el anuncio de la presencia de un cartel serbio que ya el año pasado nos notificó que ya estaban exportando en grandes cantidades de cocaína cuando se encontró en el puerto de Filadelfia 20 toneladas de clorhidrato de cocaína que habrían salido del puerto del Callao o del litoral del Callao. Hay que ponerlo en esos términos, o del puerto o del litoral, porque puede haber entrado al buque, este buque liberiano, por cualquiera de los muelles, como también puede haber sido trasladado por bolicheras, narcobolicheras, rumbo hacia el encuentro con este buque que va a llevar el mayor cargamento de la historia del narcotráfico mundial, ¿no?, rumbo a los Estados Unidos. Entonces, el cártel serbio que aparece en términos de violencia criminal el año 2014 era simplemente el preludio de lo que hoy estamos viviendo, el ascenso de un cartel no mexicano, sino de un cartel serbio en alianza con bosnios. 1.500 kilos de cocaína fueron encontrados el año 2018 en Trujillo y Pacasmayo, ¿no? Ya eso era ya el anuncio de que estaba operando aquí un cartel. Entonces los ajustes de cuentas que empiezan contra ciudadanos serbios tienen que ver con la cocaína. Aquí se va a mezclar con ajuste de cuentas a ciudadanos colombianos que llegaron aquí desde el año 2008 a hacer préstamos pequeños, baratos y rápidos en casi todo el territorio nacional. Entonces va a haber ajuste de cuentas a colombianos que están involucrados en este tipo de organizaciones que están en un esquema de lavado de activos. Y también los peruanos les van a devolver a los colombianos, y hay ciudadanos colombianos que han muerto en ajuste de cuentas precisamente porque presionaban, amenazaban, extorsionaban para que les paguen los intereses de sus préstamos. Y hoy en el Perú, en general, hay colombianos casi en todo el territorio nacional, así como lo hay venezolanos que están dando préstamos baratos, ¿no?, a tenderos, a comerciantes informales, y que está provocando también, ¿no?, que haya muertes del lado de colombianos y ciudadanos peruanos. Otra modalidad de la transnacionalización de la violencia criminal. Y el año 2018 hasta la actualidad vamos a vivir el tercer momento. Este tercer momento va a estar caracterizado por la llegada del segundo cartel más poderoso de Brasil, aparte del territorio nacional. Me refiero a Puerto Maldonado. Si hay alguien de Puerto Maldonado, tiene que saber de que el Comando Vermelo, que es el segundo cartel más poderoso después del PCC, ¿no?, que es el principal cartel de la droga y obviamente de otras actividades delictivas y criminales en el país vecino de Brasil, está ya desde el año pasado, del 2018 empezó su proceso de expansión hacia el lado peruano. Antes estuvieron en Pando, Bolivia, y luego ya 2019 y a la actualidad ya tenemos el Comando Vermelo
en territorio peruano. ¿A qué vino el Comando Bermejo? ¿A asaltar a los ciudadanos de Puerto Maldonado? ¿A enfrentarse a la policía porque les gusta enfrentarse? ¿A asaltar a hoteles que tienen presencia de turistas internacionales en la zona del Mano o del Baguaja-Sonene, dos parques nacionales de reserva que tenemos? No, llegaron aquí para controlar la cocaína que viene desde Puno y del lago Cusqueño y que baja por la Interoceánica Sur para irse al lado boliviano y luego, obviamente, a Manaus, Brasil. Esa es la real motivación, y es por eso que tuvimos enfrentamientos ya entre miembros del Comando Bermejo con la Policía Nacional, al punto de que a finales del año pasado, estimados amigos, ningún juez quiso tomar el caso de los miembros del Comando Bermejo que tenían que procesarlos. Todo el mundo se excusó de que no podía porque estaban de viaje, o estaban en Lima, o habían salido por razones familiares. Obviamente, nadie se quiere meter con el Comando Bermejo. Y los índices y variables de violencia en Madre de Dios el año pasado fue uno de los más altos, después quizás de La Libertad y del Callao, uno de los más altos. La situación de desborde de la violencia criminal llegó a niveles nunca antes vistos, ¿no? Teniendo a la base ya la presencia del Comando Bermejo. Ahí también estamos hablando de transnacionalización de la violencia criminal, cuyo negocio principal, evidentemente, principal, no es el único, es la cocaína que viene del Brae hacia Puno y baja por Carabaya y tiene que pasar de todas maneras por Mazuco, ¿no? Por Puerto Maldonado, Tahuamano y llegar a Cobija, Pando, para después meterse ya al territorio brasileño. Y todo esto matizado con pistas de aterrizaje, tanto en el Mano como en el Baguaja-Sonene, donde se han encontrado pistas de aterrizaje y han habido enfrentamientos armados entre ciudadanos bolivianos y la Policía Nacional. Recuerdo muy bien un episodio del año 2008 en el distrito de San Pedro de Purtinapunco, la provincia de Sandia, la principal zona cocanera de esa provincia puneña, donde se enfrentaron a balazos en las pistas de aterrizaje clandestinas. Entonces la violencia en esta zona de frontera se transnacionaliza. No solamente son agentes nativos, nacionales, quienes asaltan, hacen ajuste de cuentas, sino ya estamos con organizaciones internacionales del crimen organizado. Y los ajustes, entonces, pero a esto se va a sumar los venezolanos, que llegaron con la gran inmigración, el gran éxodo, y inmediatamente se han insertado en todas las dinámicas de violencia en el Perú. No hay hecho de violencia vinculado a microcomercialización, extorsión, donde no estén ciudadanos venezolanos. Eso no quiere decir que todos los venezolanos estén en esto, sino de que con toda la gran inmigración han venido lo que allá llaman los malandros y se han insertado muy rápidamente en las diversas dinámicas de la violencia criminal del Perú. No es en Lima, sino es casi en todo el territorio nacional. Entonces estamos hablando, estimados amigos, de un proceso de transnacionalización de la violencia, del crimen organizado en el Perú, donde evidentemente el delincuente común que asalta por un celular o por billete o por una laptop es simplemente una de las manifestaciones de esta violencia que se está descontrolando. Ese es el rasgo distintivo. No tenemos una violencia criminal propiamente
o exclusivamente de agentes nacionales. Tenemos una violencia donde se ha transnacionalizado y donde hay carteles, organizaciones criminales internacionales que han ido montándose poco a poco aquí en el Perú y que se han convertido en parte de esta violencia que todos los días ha puesto ya o está poniendo ya en cuestión la seguridad ciudadana del país. Y obviamente donde el elemento más dramático, quizás macabro, sean los feminicidios a las mujeres. Ese es el cuadro de cosas. ¿Y en qué encuentra esta situación al gobierno? Lo encuentra con una medida populista, ¿no? Han querido retirar el resguardo policial a los congresistas. Luego el presidente ha tenido que retroceder, porque si se le quita a los congresistas también debería quitársele a los ministros. Y luego por ahí salió de que no podía quitárseles porque es inconstitucional. Al final el presidente tuvo que enmendarle la plana al ministro del Interior, Carlos Morán, para que retroceda en una propuesta, en un planteamiento claramente de corte populista, ¿no? Un poco para el público general, que todos los días estamos atentos a lo que pasa en el país a través de los medios de comunicación. Pero, ¿cómo se está enfrentando este problema? Se ha creado o se ha anunciado la creación de un organismo para controlar la violencia de agentes internacionales. Pero, cuidado, no están enfrentándose a los carteles mexicanos que están aquí en el litoral peruano. No, se están enfrentando al Comando Bermejo, que está en la zona de Madre de Dios. ¿Y cómo se debe enfrentar a los disidentes de la FARC que están operando en el Alto Putumayo, el distrito del teniente Manuel Clavero? ¿Cómo se debe enfrentar? Otro dato: el día 14 al 17 de febrero ha habido un paro armado en el río Putumayo, toda la cuenca del Putumayo. ¿Quién lo convocó? Fue el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN. Noticia que no nos ha llegado a todos nosotros. ¿Y qué quería con este paro? Lo que quería era evitar que los disidentes de la FARC y los productores de coca entren a la cosecha en la quebrada Cocaral, que queda en el mismo distrito del teniente Manuel Clavero. Lo que en realidad el ELN está planteándole a los disidentes de la FARC en esta zona de frontera es una disputa por el control de la cocaína, porque las cifras oficiales no sirven. Dicen que hay 1.600 hectáreas de coca en el Putumayo, cuando según todas las fuentes que yo manejo existe más de 5.000, 6.000 hectáreas. Entonces es un negocio grande el que hoy parece ser el inicio de un conflicto entre dos organizaciones narcoguerrilleras de Colombia, los disidentes de la FARC por un lado y el ELN por otro lado. Entonces la violencia se transnacionaliza permanentemente en todas nuestras fronteras. Y obviamente, ¿cómo enfrenta el gobierno? Planteó una medida, creó un organismo policial para golpear a los extranjeros que cometan actos delictivos en el país. Eso fue el anuncio de hace cerca de un mes, ¿no? Y yo no creo que esa medida sea la que había que hacer, pero era una forma de salir del paso. Porque lo que hay que hacer es enfrentar a las grandes organizaciones, a las grandes corporaciones de la violencia criminal que ya han hecho del Perú una zona de operaciones. Es negocio, sí, pero viene pues acompañado de violencia, de ajuste de cuentas. Entonces no tenemos una inseguridad solamente motivada por raqueteros,
por banda de extorsionadores, por delincuentes comunes y corrientes que eventualmente asaltan a la gente. La tenemos con verdaderas estructuras criminales de lo que se ha llamado la criminalidad transnacional. Porque aquí estamos hablando de carteles mexicanos, estamos hablando de organizaciones internacionales colombianas, narcoguerrillas, estamos hablando del Comando Bermelo, estamos hablando de los serbios, de los bosnios, que si bien han venido aquí por negocio, pero ese negocio genera violencia. Es un negocio que se traduce muchas veces en ajustes de cuentas. Y ahí hemos visto, por ejemplo, en un ciudadano peruano que se iba a viajar a Estados Unidos y que ahí en la avenida Arequipa, casi que el corazón de entrada a Miraflores, fue asesinado a plena luz del día y con 3 chicas sentados en la mesa de un ajuste de cuentas. Y la acusación principal es proselitismo. Entonces todas las actividades criminales se están juntando. No solo estamos hablando entonces de delincuencia común, estamos hablando de tráfico ilícito de drogas, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de la trata de personas, estamos hablando de tráfico ilegal de armas, estamos hablando de tráfico de oro, de Madre de Dios. Todos los componentes de la criminalidad están convergiendo en esta nueva dinámica de la violencia criminal que el Perú está viviendo, y el gobierno lo único que nos ha dicho en refines del año pasado y es que hay un organismo para frenar la violencia de los ciudadanos extranjeros y por otro lado de que le va a retirar la seguridad a los congresistas. Y ya la ex ministra de Educación, Flor Pablo, la han asaltado entrando a su casa, a una ministra que hace un mes, menos de un mes, era ministra de Educación. Entonces la violencia está desbordando y se está expresando en todas sus manifestaciones y hay que enfrentarla en su real magnitud. Creo que el gobierno va a tener que ir más allá de lo que ha venido señalando. Y al parecer lo que más le interesa es cómo entretener al público que enfrentar los problemas realmente para poder frenar esta violencia que se nos está viniendo. En cuanto a la conflictividad social, el año pasado, como señalé, ha sido un año muy complejo. Se disolvió el Congreso, una disolución desde mi punto de vista constitucional, un año signado por la confrontación entre el Ejecutivo y precisamente el primer poder del Estado, en conflicto, en tensión permanente, ¿no? Eso que terminó el año 26 de enero de este año, una crisis política bastante prolongada, pero en ese contexto hubo por lo menos varios conflictos sociales. Voy a solamente referirme al de Las Bambas y al de Tía María. Miren, existe, como hay un proceso de criminalización de la sociedad, es evidente, ¿no? El hecho de que Fuerza Popular y Keiko Fujimori estén presos es una manifestación de cómo la criminalidad llegó a los partidos políticos. En el Perú existen reales partidos criminales, no son una invención del Ministerio Público ni del equipo especial de la mañana. En efecto, existen esos partidos, lo que yo llamo narcopartidos. Sin embargo, hubieron conflictos sociales y ha habido en estos dos casos, en el caso de Las Bambas y en el caso de Tía María, la tentación de criminalizar a quienes han estado liderando la protesta. Recordamos en el caso de Fuenabamba, cuando detuvieron al principal líder y a sus asesores y los acusaron de ser una banda criminal. ¿De quién era este plan? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo evidentemente era descabezar la protesta en Fuenabamba, ¿no? Y no darles
lo que corresponde a los campesinos, que es el pago por servidumbre, por el uso de una carretera que no era una carretera, era una vía nacional. Menos mal que la presión, la protesta, logró que el principal dirigente y después sus asesores salgan en libertad. Y la acusación de ser parte de una organización criminal dedicada a la extorsión se vino abajo. Yo no sé si esto fue parte de la política del gobierno o de la empresa a través de los fiscales y del Poder Judicial. Lo real es que existió la acusación de ser parte de una organización criminal. Y yo estuve ahí en solidaridad con ellos, acompañando a los dirigentes aquí en Lima. Y se cayó. Y el gobierno tuvo un interlocutor. Y de alguna manera empezó un proceso de negociación que hasta hoy prosigue. En ese momento, el ex premier Salvador de Solá parece que no tomó ese tema y decidió ir por el lado de la negociación. Pero lo mismo ocurrió en Tía María. Pero no nos dimos cuenta todos de que también allá se intentó criminalizar a los dirigentes. Y logré hablar hace un momento con José Luis Chapa, presidente de la Federación Departamental de Arequipa, y él, junto con 10 personas más, fueron detenidos y sindicados como parte de una organización criminal, Los Ladrillos. Quiere decir de que también en el caso de Tía María existió el plan de considerar a los líderes que estaban encabezando la protesta contra Tía María para considerarlos parte de una organización dedicada a la extorsión. Y tuvieron que estar 15 días presos, a diferencia del dirigente de la Bambas, que solo estuvo 5 días, porque hubo una fuerte presión. Y menos mal que José Luis Chapa está libre. ¿Eso qué quiere decir, estimados amigos? De que como ya se agotó el terruqueo, recuerden, antes se decía que eran terrucos, ¿no?, que eran subversivos, que querían, siempre se les indicaba como terroristas, presuntos terroristas, a los dirigentes. Eso se ha agotado, sin que nos demos cuenta. Tras la caída de Keiko en prisión preventiva, ya en la primera vez, más aún con la segunda, ha llegado a su fin el terruqueo. Todavía por ahí algún fujitrol puede decir, puede terruquearnos, pero ya se agotó, por lo menos para que desde el Estado se implemente ese tipo de acusaciones. El último caso que yo conozco es de un ciudadano moqueguano que fue sindicado como miembro del MRTA. Pero si el MRTA fue derrotado, no existe, se autodesintegró. Conozco a 2 ciudadanos que hoy han sido del MRTA. Me dicen, ya no existe. Y yo sé que no existe, porque eso es uno de mis grandes temas que no trabajé desde 1988, que fue el tema del terrorismo en el Perú. Sin embargo, ahora entonces ya no es considerar los presuntos terrucos, ¿no? Ya no se les acusa por la vía del alincote de terruco, sino ahora se les indica como parte de una organización criminal. Junto a ello se busca siempre la división de las organizaciones que están liderando la conflictividad. O sea, división y organización criminal. Ese es el nuevo componente. Y menos mal que también en el caso de Tía María y los amigos de Arequipa, sobre todo el dirigente que está acá, salió libre. No pudo, no tenía pies ni cabeza esa acusación. Y para eso se está usando, o se estaría utilizando, para ser más preciso, a la división, ¿no?,
de investigaciones de alta complejidad. Hay que evitar la tentación de parte del Ejecutivo de recurrir a organismos como la DIVIAC para tipificar a líderes populares o líderes de conflictos sociales como parte de organizaciones criminales. Está bien que el Esfuerzo Popular sea una organización criminal, para mí lo es, ¿no? Como APP, para mí es una organización criminal. Pero no se puede denunciar a los líderes que encabezan las protestas como parte de una organización criminal, salvo que existan pruebas fehacientes de que eso está ocurriendo. Entonces el gobierno, caracterizado por su debilidad, recuerden que Tía María, el propio presidente Martín Vizcarra, tuvo que retroceder. Dijo, Tía María no va. Insistieron, no pudieron, porque saben que va a estallar un conflicto. En La Bamba no pudieron imponer la organización criminal a los dirigentes. En el circuito petrolero de Loreto no jugaron a la criminalidad porque eran indígenas. ¿Cómo lo van a acusar de organización criminal? Pero lo jugaron a la división. Entonces, en cuanto a conflictividad social, el gobierno está jugando a dos estrategias: a la división y a encontrar cualquier elemento que les llegue a sostener una hipótesis de organización criminal y de esa manera buscar, pretender descabezar la protesta de los conflictos sociales. Eso es lo que está ocurriendo mientras el país todavía no logra estabilizarse con la instalación del nuevo Congreso de la República electo el 26 de enero. Muchísimas gracias.